¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana el tema primordial estaba en el cambio del gabinete ministerial. La presencia de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros, que aparentemente busca un refresco al gobierno de Martín Vizcarra. Se discute, sin embargo, la continuidad del ministro de Economía, Carlos Oliva, y la implementación también de lo que será el plan de competitividad. Para hablar sobre estos temas estamos ya en nuestros estudios con Alan Ferli. Él es parlamentario andino, economista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Ferli, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien, empecemos un poco por hacer un pequeño análisis de este nuevo gabinete, la presencia de Salvador del Solar. ¿Qué significado tiene para el gobierno este cambio de gabinete? Bueno, creo que él tiene cualidades importantes en términos de formación y también ha tenido experiencia de gobierno. Me parece una persona dialogante y que va a tender puentes, digamos, para buscar algunos consensos. O sea, en términos personales yo no lo objetaría como han hecho algunos otros, que me parece un error. Ahora, el tema de fondo más político es qué margen de maniobra va a tener, porque si le dan realmente un espaldarazo político para impulsar una nueva visión, él ha hablado de un nuevo contrato social con la gente, no solo gerencial, me parece que eso iría en una buena dirección. Pero la continuidad que señala de el ministro de Economía, el ministro de Energía y otros que son los abanderados de la llamada política de competitividad y productividad, me hace preocupar un poco porque el ministro de Energía, por ejemplo, dijo en un encuentro minero, Tía María va a salir antes de agosto, ¿no? Y Tía María no tiene contrato social. Y hay observaciones del MEF a la negociación colectiva, a la ley anti-elusión, a un conjunto de proyectos, el tema de las AFPs, que no sé cómo va a ir. Fue una declaración del Premier inicial que va al proyecto de resolución, pero no sabemos en cuál de las versiones, ¿no? Entonces yo me temo que va a terminar en un periodo relativamente corto, si es consecuente con lo que ha dicho en su primera declaración. Ahora, usted ha mencionado el tema de la presencia del ministro de Energía y Minas, ha hablado sobre el tema de los proyectos mineros y otros de industrias extractivas. El congresista Marco Arana ha señalado y ha recordado que en algún momento Salvador del Solar, cuando fue ministro de Cultura, también tuvo algunos reparos con el tema de la consulta previa, que es importante para también el desarrollo de los proyectos de las industrias extractivas. ¿Esto de qué manera puede complicar la situación del gabinete? Usted dice va a durar poco si es que cumple con lo que ha dicho del Solar, pero podría durar más si es que se aleja de estas posiciones que buscan los convenios sociales, el tema de las políticas laborales, estos aspectos que para algunos son política caviar. Yo creo que lo que ha marcado el gobierno de la política de competitividad y productividad es una profundización del modelo. Entonces, si este gabinete, más allá de los cambios y de la paridad, implementa esa política, los conflictos van a aumentar y se va a agudizar la situación, lo cual es realmente lamentable. Yo rescato en el exministro Villanueva, que tuvo una política de diálogo. Lo criticaron, le dijeron pon mano dura, mete a las Fuerzas Armadas, reprime, y ya tenemos experiencias de lo que ha significado cosas tan dolorosas para el país como el baguazo. En su discurso de despedida lo dijo, ¿no? El sábado, hay que evitar que ocurra un baguazo. Y me preocupa también si esa impronta, digamos, de centralista, de ordenamiento territorial que tuvo el Premier Villanueva, se va a mantener. Lo han criticado mucho, pero yo creo que jugó un rol importante en esa transición, y me preocupa que sean los más cercanos a él los que han salido del gabinete. Entonces, más allá del tema de paridad, quizás la visión del Premier, del nuevo Premier,
va a ser implementar justamente esa política de competitividad y productividad. ¿Y hay alguna forma de implementar esta política de competitividad buscando un equilibrio con el contrato social, con mantener el tema de, por ejemplo, los derechos laborales, que es el punto más delicado de esta política? Por supuesto, digamos, nadie puede estar en contra de mejorar la competitividad del país y su productividad, ¿no? Vender más en el exterior, generar más empleos vía las exportaciones, pero en el periodo de crecimiento de estas vacas gordas del superciclo de las materias primas, la productividad no mejoró. O sea, lo que muestra que hay una diferencia entre poder vender fuera y ser competitivo y el aumento de la productividad, que tiene que ver con ciencia y tecnología, con infraestructura, con innovación, con instituciones, que es parte del desarrollo mismo, ¿no? Entonces, ese es el tema. De acuerdo con aumentar la competitividad y productividad, el problema son los instrumentos, ¿no? Si, por ejemplo, para mejorar la infraestructura se va a insistir, como ha anunciado el MEP, en las APPs, en las obras por impuestos, etcétera, sin regulación, podemos reeditar los temas de corrupción que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, por ahí no iría el tema. O en educación o en innovación, no debería ser con la privatización de los servicios, o en salud, o los pagos más caros, con una deficiencia absoluta en la provisión de esos servicios a la población, en su mayoría, sino un rol del Estado allí más activo. Entonces, digamos, mejorar la competitividad y la productividad implicaría modificar el actual modelo. O sea, tiene que haber diversificación productiva, tiene que haber, por lo menos, duplicar el presupuesto de ciencia y tecnología ya mismo, ¿no? Ha salido el ministro de Producción y el vice, que estaban un poco también en ese camino. Las agencias de innovación y tecnología avanzando con mayor cantidad de CITES, de diversificación. No sabemos si se va a mantener esa agenda o no. Incluso yendo a lo básico que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de las universidades como centros de investigación, también, ¿no? Que es un presupuesto todavía escaso el que existe, por lo menos en las universidades públicas. El problema con la universidad es que le piden más cosas, pero no le dan los recursos. Le han aumentado un poquito, pero no es lo que quieren. Y hay incentivos perversos. Digamos, San Marcos, la UNI, generan consultorías, ingresos, y en vez de premiarlo, que debería haber una contraparte equivalente a los ingresos que generan, lo castigan, porque dicen, no, ya tienes recursos, entonces yo desde el Estado te quito. O sea, esa es una locura, ¿no? Entonces, con esa lógica no vamos a avanzar. Y en el tema laboral, como señalas, acaba de salir el informe del mundo del trabajo de la OIT, esta comisión de expertos mundial, que habla de revalorar el contrato social, la negociación colectiva, los derechos, la capacitación. Por ahí deberíamos ir. Lo que estamos viendo en esta concepción es ventaja comparativa, o sea, más de lo mismo, exportación de minerales, y reducir costos laborales. Entonces, entienden que reducir costos incentiva la inversión, pero se olvidan que los salarios también son un componente de la demanda. Entonces, si aumenta el salario, mejora la capacidad adquisitiva, y eso reactiva la economía y permite hacer crecer la economía, ¿no? Y en una sociedad de la cuarta revolución industrial, la competencia no es, como decía Cepal, llamada competitividad espuria, bajando salario, sino es con más innovación, con más capacidad. Que estén los puntos que señalan en productividad. Entonces hay una contradicción entre buscar una mayor productividad y competitividad y profundizar el modelo. ¿Y qué tanta influencia tienen en este plan de competitividad, en esta mirada del gobierno respecto a este tema, los empresarios? Se sabe que influyen, que a través de la COFEPAN hablan, hacen sus lobbies, se ha visto en este tema de la ley contra la elusión tributaria, pero ¿por qué le cuesta tanto al empresariado o a un sector del empresariado asumir que los beneficios laborales no son sobrecostos, sino que deberían ser más bien algo que los pueda ayudar a ellos también a promover mejores condiciones de trabajo y por ende mejores resultados? Claro, a mí me parece positivo que los gremios empresariales se manifiesten, que incluso busquen influir estos lobbies. O sea, es legal, y también en otros países, que sea una cosa transparente. Ahora, como el propio presidente de la CONFIEP ha dicho, el 80% más de la inversión es nacional, no es extranjera. Pero desde los años 90 lo que se privilegió
en el país fue la atracción de inversión extranjera. Yo recuerdo un presidente de la Sociedad de Industria, su grito de batalla iba a ser: trátenme como extranjero. ¿Por qué? Porque tienen todo este sistema de arbitraje internacional, de convenios, que se pueden bypassear la legislación nacional, hay contratos de ley, exoneraciones tributarias y un montón de cosas que se han mantenido a través del tiempo. Entonces, ¿qué empresa es la que deberíamos ver? La pequeña, la mediana empresa, que es la que da más empleos, debería tener una promoción, debería buscarse su internacionalización, capacitación, como hacen en Colombia, como hacen en Chile. O sea, no hay que inventar la pólvora. Y la gran empresa yo creo que sí debe tener reglas de juego claras, pero también respetando los mecanismos que debe cumplir, ¿no? Como por ejemplo lo que se ha manifestado en estudios técnicos y también periodísticos de investigación en el tema de elevación y ilusión tributaria, sacando la documentación que ha cuantificado SUNAT, ¿no? Ahí yo creo que hay que apoyar, porque ninguna de estas medidas de mejorar competitividad, productividad, la reconstrucción, la política social, se va a hacer con una presión tributaria del 13-14%. Entonces, si estamos hablando de 17.000 millones de dólares de ilusión, evasión, paraísos fiscales acumulados, bueno, eso sí permitiría un financiamiento. Y finalmente, y de manera muy breve, ¿cómo podemos hablar de competitividad? ¿Cómo podemos crecer económicamente más allá del 2% que se ha crecido en este último mes, si tenemos todavía un porcentaje de más de 75% de informalidad viviendo aquí en el país? Ese es un tema central. Yo creo que hay una dimensión donde puede actuar la política económica, que es, experiencias internacionales muestran que tipo de cambio real alto y tasa de interés baja están asociadas a un crecimiento. Pero la prioridad del MEF no es esa, ni reactivar, sino el déficit fiscal y la inflación. Hay que ver lo de la informalidad, por supuesto, pero no bastan mecanismos legales o algún incentivo tributario. La reforma que intentó el exministro Torne, por ejemplo, fracasó. Muchas empresas se desdoblaron para recibir los beneficios y no aumentó la formalización. Tiene que ver más con esto de capacitación, con oportunidades, con financiamiento barato, que tendría que verse desde el Banco de la Nación, desde COFIDE, en un rol más activo. Es una política integral, pero insisto, con la expectativa de reducir salarios o recortar derechos laborales, no va a aumentar la inversión. O sea, se requiere, como ha dicho el Premier, un nuevo contrato social, pero eso no solo es cambiar el modelo, sino también la Constitución. Sí, esperemos que eso se pueda resolver en los próximos meses o años, que no pase mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer Alan Ferri, parlamentario andino. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otros materiales en nuestra página web www.otramirada.pe.